Salve soldados, en este vídeo hablaremos sobre uno de los emperadores más desconocidos e importantes en el desarrollo del Imperio Romano durante el siglo III después de Cristo. Hablamos de Aureliano. Este vídeo será el primero de una serie que tratarán la figura de Aureliano, así como de otros emperadores del siglo III. Lucio Domicio Aureliano nació entre los años 214 o 215 después de Cristo, durante el reinado de Caracalla, en la zona de la actual Sofía o algo más al noroeste en la Serbia moderna. Provenía de una familia campesina y nada sabemos sobre su juventud, ya que las fuentes que hablan de esta, como la historia augusta, son poco creíbles. Posiblemente se incorporara a las legiones cuando cumplió los 20 años y fue escalando posiciones hasta formar parte durante el reinado de Galeno de los altos mandos del ejército. Con el ascenso de Claudio II a la púrpura, Aureliano se convirtió en comandante general de la caballería y sirvió con el emperador durante sus campañas contra los godos hasta la muerte de este en el 270, momento en el que es proclamado emperador por el ejército. Hay que hacer un breve paréntesis en este punto. Hacia mediados del siglo III, el imperio se encontraba azotado por los constantes conflictos internos y externos que se sucedieron al asesinato de Alejandro Severo en el 235. Precisamente en el momento en que ascendió al poder Valeriano, en el 253, tuvo que nombrar como su colega a su hijo Galeno para poder lidiar con las amenazas que asolaban a las provincias occidentales y orientales durante los siguientes años. El primero se ocupó de la amenaza de los persas sasánidas en Oriente, mientras que el segundo se ocupaba de enfrentar las incursiones bárbaras que asolaban las fronteras del Rin y del Danubio. Hacia el 260, la captura del emperador Valeriano durante la campaña contra los persas sasánidas precipitó la división política del imperio. En las provincias occidentales, las legiones del Rin nombraron a su general póstumo como emperador en la ciudad de Colona. Las provincias de Hispania, Galia, Germania y Britania se plegaron a este nuevo emperador, quien a diferencia de otros permaneció protegiendo la frontera del Rin y mantuvo su autoridad en las provincias occidentales. Por otro lado, en Oriente, la pésima situación llevó a Odonato, líder militar de la ciudad de Palmira, a encargarse de lidiar con los sasánidas y recibió del emperador Galieno la titulación de regente de Oriente. A su muerte, sus hijos y su mujer se ocuparon de mantener y extender la influencia de Palmira por Oriente, constituyéndose así el denominado Reino de Palmira. Esta situación de división política fue la que encontró a Aureliano durante el comienzo de su reinado en el 270. Por otra parte, cuando Aureliano ascendió al poder, aún quedaban remanentes de los godos que atacaban desde el año anterior los Balcanes, y en Italia el hermano de Claudio II, Quintilio, se había proclamado emperador en la ciudad de Aquilea. Este fue despachado por sus propias tropas cuando tuvieron noticias de la proclamación de Aureliano y de que éste marchaba hacia su posesión. Hay que destacar que durante el primer año del reinado de Aureliano se produjo el abandono definitivo de la provincia de Dacia ante la dificultad para defenderla, lo que llevó a un reordenamiento del límite del Danubio con el objetivo de ofrecer una mejor defensa ante las incursiones bárbaras. Mientras Aureliano se encontraba en Italia, en algún momento de noviembre del 270 le llegaron noticias de ataques en el Danubio Medio por parte de los vándalos. Rápidamente organizó el ejército y marchó hacia la provincia de Panonia en torno a finales de año, la cual había quedado desprotegida al marchar a Italia. Mientras Aureliano se ocupaba de que los vándalos se replegaran a su territorio, tras haberles derrotado, recibió noticias de que los jutungos habían destruido Recia hasta el lago Constanza y habían cruzado los Alpes posiblemente por el paso de Sluggen. Aureliano emprendió rápidamente la marcha hacia Italia, dejando de nuevo la zona de los Balcanes indefensa ante posibles ataques. Cuando Aureliano se encontró con la fuerza de los jutungos, en su primer enfrentamiento contra estos, sufrió una dura derrota que lo obligó a retirarse y a reagrupar sus fuerzas. Por su parte, los jutungos aprovecharon la victoria para marchar por la vía Emilia, devastándolo todo a su paso. En este punto, Aureliano, ya con su ejército reagrupado, emprendió la persecución del ejército invasor y consiguió alcanzarlo y obligarlo a entablar batalla cerca de la ciudad de Fano. El resultado de la batalla fue favorable para Aureliano, pero aún así las fuerzas bárbaras siguieron siendo una amenaza. Los jutungos se retiraron de nuevo hacia el norte, lo que llevó al emperador a perseguirla hasta Pavía, donde se produjo finalmente la batalla definitiva en el 271.
y la derrota completa de los germanos a manos de Aureliano. Esta victoria sobre los germanos le permitió asumir el título de germánico máximo y de poder dirigirse a Roma. Durante los meses que siguieron a la victoria, el emperador se ocupó de lidiar con los levantamientos y el pánico general que había suscitado la cercanía de los germanos. En especial, tuvo que hacer frente a la revuelta de los trabajadores de la ceca de Roma. La revuelta fue instigada por un tal Felicísimo, quien era el responsable de la Casa de la Moneda y que junto a los trabajadores había comenzado a defraudar al gobierno a gran escala, mediante la emisión de monedas que estaban marcadamente degradadas y con bajo peso incluso para los bajos estándares del momento. Esta revuelta, junto a la probable interrupción del suministro de grano como consecuencia de la agresión de Palmira a Egipto, condujo a un levantamiento generalizado en la ciudad. Esta gran revuelta en Roma fue duramente reprimida. Entre los cabecillas de la revuelta se encontraban algunos senadores que posiblemente habían apoyado a Quintilio en su momento y ante el temor a represalias promovieron la revuelta, siendo todos ejecutados sumariamente. Este asesinato de senadores no fue bien visto por las fuentes prosenatoriales que tildaron a Aureliano de cruel y sanguinario. Por otra parte, la revuelta de los trabajadores de la ceca de Roma supuso el cierre de esta temporalmente y el traslado de sus trabajadores junto a las legiones. Además, conllevó que Aureliano emprendiese una serie de reformas en el sistema monetario imperial que estaba seriamente degradado. Por otro lado, el ataque germano hizo palpable la necesidad de defensa que salvaguardaran Roma. Por eso mismo, Aureliano mandó la construcción de unas murallas que rodeasen Roma y que recibieron el nombre de murallas aurelianas. Con todo en orden, Aureliano salió de Roma durante el verano del 271 y se reunió con su ejército de campo poniendo rumbo a los Balcanes. Este regreso a los Balcanes se debía a que los godos habían aprovechado la ausencia del emperador para atacar las provincias de Mesia y Tracia, infligiendo cuantiosos daños a la zona. Para principios del otoño del 271, Aureliano llegó a la zona y derrotó a los godos y los condujo de vuelta a través del Danubio. Además, llevó a cabo una campaña en territorio enemigo, consiguiendo una victoria decisiva que le permitió obtener un cuantioso botín. Con el comienzo del invierno, Aureliano empezó a hacer los arreglos necesarios para la campaña contra Palmira, quien había atacado Egipto y había privado del trigo egipcio a Roma. Además, el aumento del poder y de la influencia de Palmira en la parte oriental del imperio era una amenaza para el dominio romano en la zona. Por ello, Aureliano se ocupó del reclutamiento y el entrenamiento de las tropas, así como de los arreglos logísticos necesarios. Con la llegada de la primavera y con todos los preparativos listos, Aureliano llevó a su ejército a través del estrecho Bósforo hacia Calcedonia. En este punto, con sus tropas ya en la península de Anatolia, inició su avance hacia Palmira. Las campañas de Aureliano en Palmira y en las provincias occidentales las veremos en el próximo vídeo.